de las dos funciones. Ya, yo les comentaba que esto, cuando nosotros buscamos la intersección entre dos funciones, es muy similar a algo que se hace cuando hacemos un sistema de ecuaciones. Es decir, buscamos puntos o donde las funciones son iguales. Eso es lo que nosotros buscamos hacer. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros queramos buscar una intersección, ¿ya? O que usted le hable intersección entre las dos funciones, aquí vamos a escribir intersección. ¿Ya? Entre la intersección, lo que nosotros deberíamos hacer, buscar cuando estas dos funciones son iguales. Es decir, cuando la función g y la función x son iguales. Y aquí, lo que hicimos en otras clases fue igualar. Es decir, tomamos las dos esa función, esta función, y lo que tenemos que hacer es igualar. Y aquí se nos va a formar, posterior a igualar, una ecuación. ¿Ya? Se nos va a formar una pequeña ecuación, que esa ecuación puede ser cuadrática, por lo general va a ser cuadrática, ¿ya? Porque al menos los ejercicios que a mí me mostraron, que iban a ver, tenían, no sé, intersecciones de dos funciones cuadráticas, o de, en este caso, una cuadrática, ¿ya? Aquí tengo una cuadrática y una lineal, ¿ya? Identifiquemos que esta es cuadrática, ¿por qué? Porque eh, el exponente mayor de esta función es cuadrado, x cuadrado. Acá no, acá tengo solamente x elevado a 1, ¿ya? Así que, recuerden, para buscar las intersecciones, aquí, intersecciones, lo que hacemos es igualar para generar una ecuación que me permita buscar, ¿ya?, el valor de x, el o los valores de x, donde estas gráficas se van a cruzar. Entonces, lo que vamos a hacer el proceso algebraico y después lo vamos a comprobar con un graficador. Les recomiendo, y no se considera copia, ¿ya?, que ustedes, cuando estén realizando el control, una evaluación o un ejercicio, hagan el ejercicio algebraico, porque obviamente ustedes tienen que enviar un proceso, un procedimiento, pero ¿por qué no? Revísenlo con un graficador, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Ya, entonces, primer paso, igualar, es decir, vamos a escribir la primera función, que sería un medio x cuadrado menos 5 tercios x es igual a 3, escribo al revés, ¿ya? 3 cuartos x más 10. ¿Ya? 3 cuartos de x más 10. Es decir, tomamos la primera función y la igualamos con la segunda función. Queremos ver cuándo estas funciones son iguales. Entonces, si nosotros la miramos, también aquí hay un x cuadrado, esos dos x se pueden juntar. ¿Ya? Y como hay dos x cuadrados, como hay solamente un x cuadrado, esto puede parecer ecuación cuadrática, pues ecuación de segundo grado, que nosotros ya hemos hecho en otras veces, en otras ocasiones. Entonces, para dejar una ecuación cuadrática, recuerden que tiene que estar en la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, tiene que estar igualada a 0 y en ese orden. Entonces, vamos a escribir un medio x cuadrado menos 5 tercios x menos este que está ahí positivo, lo vamos a cambiar acá negativo, menos 3 cuartos x más 10. Menos 10, perdón. Aquí. Oh, menos 10. Ese menos está ahí. Menos 10. Ahí sí. Igual 0. Ya nos tiene que quedar con esa estructura, esa carita, esa forma de función cuadrática. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Debería tener 3, ya, para que tenga esa forma. Entonces, vamos a dejar el 1 medio x cuadrado. Y tenemos que reducir estos dos términos que voy a marcar, ¿ya? Que serían menos 5 tercios y menos 3 cuartos. Lo voy a hacer acá, al lado, ¿ya? Que es menos 5 tercios menos 3 cuartos.
¿Ya? Ambas fracciones son negativas, por lo tanto, ya tenemos que sumar. Pero, todo lo he explicado en otras ocasiones, la idea es que las fracciones tengan el mismo denominador. Igual esto, si usted tiene una calculadora que lo hace con fracciones, se puede apoyar con eso. ¿Ya? Tienen el mismo denominador. Por ejemplo, una estrategia que yo acostumbro a enseñar es que si acá tengo un 4, yo aquí escribo por 4, por 4, arriba y abajo. Y si acá yo tengo un 3, yo escribo aquí en la otra fracción, por 3, por 3. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estas fracciones me queden, ¿ya?, con el mismo denominador. 4 por 5 es 20, es decir, menos 20. 12, 3 por 4 12, menos 3 por 4 es 12, y me quedaría 3 por 3 9. Y al momento de sumar o restar, ¿cierto?, mantengo el denominador y sería menos 20 menos 9, que eso es finalmente menos 29. ¿Ya? Menos 29 doceavos. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner menos 29 doceavos x. Y finalmente menos 10 es igual a 0. ¿Ok? Listo. Esta parte ya simplemente la hice para restar las fracciones. Lo voy a borrar. Ahí, ya. Ya. Y acá nosotros ya tenemos nuestra ecuación cuadrática. Fíjense, se parece. El A sería 1/2, el B, la fracción menos 29 doceavos, y el C sería menos 10. ¿Ya? Tiene cara de función cuadrática. Recomendación: ya que igualamos y ya logramos igualar y formar nuestra ecuación, que puede ser cuadrática de primero o segundo grado, revisar, ¿ya? Vamos a revisar ahora, si es que hice todos los pasos bien. Escribí correctamente la primera ecuación, la primera función, ¿ya? 1/2 x cuadrado menos 5 tercios x, sí, ya, la escribimos bien. Es igual a 3 cuartos x más 10, sí. Ordené aquí 1/2 de x, bien, menos, y esta que estaba positiva, aquí la pasé de negativa también. Como son ambas negativas, se suman y se conserva el signo. ¿Ya? 3 por 4 es 12, 20, 9, bien. Y menos 10, ¿por qué? Porque el 10 estaba positivo y lo pasamos acá negativo, igual a 0. Bien, por lo tanto, ya tenemos nuestra ecuación cuadrática, ¿ya? Y los valores de A, los coeficientes, es 1/2, B menos 29 doceavos, y el C es menos 10. ¿Ya? Entonces ahora con estos valores, nunca habíamos hecho una, no recuerdo con usted haya hecho una que tenga coeficientes fracciones. Entonces, aplicar aquí la función, la ecuación cuadrática puede ser a lo mejor un poquito más complejo, un poquito más enredado. ¿Ya? Entonces, tengo esos coeficientes, y esos son los coeficientes que voy a poner en mi formulita. La voy a escribir bien grande. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido en 2a. 2 por a, y esto dentro de una raíz. Ya. La escribí bien grande porque ahora voy a ir borrando. ¿Ya? Donde tengo el b, tengo el b, y además el b es negativo, así que me conviene escribir un paréntesis menos 29 doceavos. ¿Ya? Lo mismo acá, donde tengo el b, lo vamos a borrar y vamos a reemplazar el valor, que sería menos 29 doceavos. Menos 29 doceavos. Ya, entonces me queda 4 por a. 4 por a sería 4 por 1/2 por c, que es menos 10. Negativo
paréntesis. ¿Ya? Puede no poner ese paréntesis, pero es mejor para que nos vayamos a la segura con el signo y no se nos olvide ese medio. Partido en 2 por A, que sería 2 por 1 medio. Entonces, como dije antes, nunca habíamos resuelto un ejercicio así, no sé ustedes, ¿ya? Donde tuviéramos los coeficientes con fracciones. ¿Ya? Y esto a nosotros igual no afecta. Algo bueno que se puede rescatar de esto es que, fíjense en algo, una observación, si yo tengo 2 por 1 medio, ese 2 con ese 2 se elimina. Oh, perdón. ¿Ya? Esos números se eliminan. ¿Ya? Por lo tanto, me queda solamente 1. Y una fracción con denominador 1 no es necesario que la escriba, ¿ya? Así que puedo ya olvidarme de la parte que tengo abajito en el denominador. Solamente nos vamos a preocupar de calcular lo que está arriba. ¿Ya? Entonces tengo x es igual a menos por menos más, así que me queda 29 doceavos más menos raíz de, ¿ya? Vamos a ver qué nos da de todo eso. ¿Ya? ¿Qué nos da de todo esto? Recuerden que esto es lo que vamos a resolver aparte, ¿cierto? Ya, para encontrar el valor que está dentro de esa raíz. Menos 29 doceavos al cuadrado menos 4 por 1 medio por menos 10. Calculemos la primera fracción, ¿ya? El cuadrado de la primera fracción. ¿Ya? Sería 29 al cuadrado, 29 por 29, nos da 841 positivo, 12 por 12, 144, menos. Otra opción que podemos hacer acá, simplificar S con S, ¿ya? Nos ayuda y nos queda un 2. Entonces sería 2 negativo por 1, 2 negativo, y 2 negativo por 10 negativo me queda más 20. ¿Ya? Si alguien se pierde en alguna parte, me avisa, me pregunta, me dice por qué. ¿Ya? Ojo, eliminé ese 2 con el 4 para que me queden 2, 2 por 1, 2, y ese 2 por 10, 20. Como tengo un menos, con un menos aparece el positivo. ¿Ya? Acá, entonces tenemos que resolver esa suma entre una fracción y un número. Estrategia recomendada por mí, que si acá me hace falta, ojalá hubiese un 144 para hacerlo más fácil, ¿ya? Pues bien, se lo agrego, pero con la condición de que el numerador también lo multiplique por 144, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta suma? Como 841 entre 144 más serían 288 con un 0 partido en 144. ¿Ya? Sumamos, nos queda 144. Y en el numerador, ¿cuánto tenemos? 2880 más 841, 3721. Un poco largo. Me voy a llevar esto para no escribirlo de nuevo. Ya, y esto es lo que debe quedar aquí dentro de la raíz. Ojo que la raíz está para toda la fracción. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta? Algo que a lo mejor dígame, profe, se equivocó. Dígalo nomás. ¿Qué piensan? ¿Estamos bien o no? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Por qué eliminé, por ejemplo, la parte de abajo? No la voy a escribir ya la parte de abajo. Solamente nos queda resolver esto. ¿Mm? La parte de aquí se entendió bien. El 144. Esa es una técnica que yo utilizo mucho para sumar fracciones, para hacerlo más fácil.
Hay gente que lo hace como cruzado. Es lo mismo. Ya, es lo mismo. ¿Ninguna pregunta? ¿No? A ver aquí. Bueno. Ya, sigamos entonces. ¿Sigo nomás? ¿Sí? ¿No? No me responden, a veces me siento solo. Ya, tengo que calcular la raíz de esa fracción. ¿Ya? La raíz de esa fracción. Veamos si es que esa fracción tiene una raíz exacta. Por favor, que tenga una raíz exacta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la calculo? ¿Ya? ¿Cómo calculamos la raíz de una fracción? ¿Ya? Deberíamos calcular la raíz de el numerador y la raíz del denominador por separado. ¿Ya? Por ejemplo, poner la calculadora 3721 y le ponemos raíz cuadrada, sí, 61. ¿Ya? Entonces aquí nos queda 29 doceavos más menos 61 y la raíz y 144. Usted lo pone en la calculadora y le calcula la raíz, le queda 12. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será de maravillosa la vida que nos quedaron con el mismo denominador? ¿Ya? Y es el momento de separar mis dos soluciones. Recuerden que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Un x1, está muy delgada la línea. Así. Un x1, ya que sería 29 doceavos más 61 doceavos, y un x2, que es 29 doceavos menos 61 doceavos. ¿Ya? Como nos quedaron, por suerte, con igual denominador, es cosa de que yo mantengo el 12 en ambos casos, mantengo el 12 y me preocupo de sumar o restar lo que está en el numerador. Ya decir 29 más 61, que sería 100. ¿Ya? Y 29 menos 61, 29 menos 61, que sería 32, ¿cierto? Negativo. ¿Ya? Idealmente eso está bien. ¿Es lo ideal que usted responda? No. ¿Ya? Profesor, el Parece que 90. es 90, sí. ¿Cuál? El Más. 29 más. Ah, sí, ya bien. 190. Sí, estoy con 39, sí, esto es 90. Ya. Mejor todavía. Mejor todavía. Ya. Por eso les decía, ¿es lo ideal esto? No, ¿cierto? No. Nosotros deberíamos poder responder, bueno, esta respuesta ya está lista, de ahí la vamos a comprobar. ¿Ya? Pero lo ideal es que nosotros podamos simplificar, por eso le decía mejor que sea 90, porque esto, por ejemplo, lo podríamos simplificar con el 3, ¿cierto? Y nos queda 30 cuartos. Lo podríamos incluso simplificar con el 6 también. O esto lo puedo volver a simplificar y me queda 15 medios. Ya, todas esas respuestas serían correctas, depende ya de si lo simplifica o no. Lo mismo la otra, si lo simplificamos en 2, por ejemplo, quedaría menos 16 partido en 6. O si lo simplificamos nuevamente, me quedaría menos 8 partido en 3 tercios. ¿Ya? Menos 8 tercios. Entonces, todas esas respuestas usted las puede escribir al momento de entregar la respuesta ya del problema. Ahora, ¿por qué estábamos haciendo esto? Voy a marcar esta nomás. Me voy a quedar con esta que está simplificada. ¿Por qué nosotros estábamos haciendo todo este procedimiento? Ya, vamos a revisar por si acaso. Dije menos 29, sí, menos más me queda positivo. Ya. Calculamos la raíz cuadrada de eso, sí. Aquí esto la simplificamos, nos dio 20. Ya, bien. Esto debería estar correcto, además que nos dieron la raíz exacta. Si hubiese estado malo, es muy probable que estas raíces a lo mejor no eran exactas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Porque si a nosotros, voy a explicar aquí un detalle, si nosotros al momento de igualar las dos funciones, ya, las dos funciones, que igualamos la primera función y la segunda, formamos una ecuación, y esa ecuación
es de segundo grado, significa, ojo ahí, significa que a mí me van a dar dos valores, ¿cierto? Un x1 y un x2. O un x2 y un x2, da lo mismo el orden que lo había escrito. Pero significa que las gráficas se cruzan en dos partes. ¿Ya? Entonces vamos a ver si vamos a aplicar esto al... Tengo aquí un graficador. ¿Ya? Y vamos a ver si efectivamente esto es así. Ya. Significa que ya, entonces voy a... La parte del graficador no se ve, ¿cierto? No. No. Espérenme. Un poquito. Ya. Entonces, miren, aquí vamos a escribir las dos funciones. ¿Ya? Y las dos funciones deberían cruzarse en ese valor de x. ¿Ya? Entonces, vamos a escribirla acá para comprobar. Yo ni siquiera la había resuelto este ejercicio. Pero veamos. Lo deberíamos tener bien. Es igual a... Y les digo de verdad, muy en serio. Ocupen estas herramientas que tienen para graficar. Y si ustedes mismos se van a dar cuenta si la respuesta que ustedes están entregando tiene o no tiene sentido. Tercios x. Ya, esta es la primera. Ojo, miren, sin ver todavía la gráfica. Si la función es cuadrática, ¿ya? Es cuadrática, por lo que hablábamos la semana pasada, es cuadrática y me debería quedar una parábola en la gráfica. Es una parábola. Es una parábola. ¿Ya? La otra, como la otra no es cuadrática, sino que es lineal, me debería quedar una línea. Esta le vamos a poner la g, es igual a 3/4, ¿ya? X más 10. ¿Ya? Entonces ahí me debería quedar una línea. ¿Se cruzan las dos partes? Sí, se cruzan dos partes. Ahora hay que buscar, ¿ya? Veamos dónde se cruzan. ¿Ya? Se cruzan aquí y se cruzan también allá. ¿Ya? Según los cálculos nuestros, según los cálculos que acabamos de hacer, ¿ya? Una se cruza, a ver aquí vamos a marcar la intersección. Intersección entre esa y esa, ¿ya? ¿Ya? La primera intersección, según nuestro gráfico, es, acuérdense que los puntos están siempre ordenados, x, y, es en el valor menos, ¿ya? 2,67 de x. ¿Ya? Lo vamos a escribir acá, por si acaso. ¿Ya? Menos 2,67,8. ¿Ya? Recuerden que este es el valor de x donde se cruzó y este es el valor de y. ¿Ya? Este debería ser nuestro x1 o nuestro x2. ¿Ya? Y el otro, para que ustedes vean que si tiene o no tiene sentido, 7,5, ¿ya? Que es el otro punto donde está acá, la gráfica, aquí, ¿ya? 7,5, 15,63. 7,5, 15,63. Borrador ahí. ¿Ya? Punto 63. ¿Qué será? Sí. Ya. Ahora, algunos me dirán, profe, pero como que es otro resultado, ¿cierto? Pareciera que fue otro resultado. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto, miren. Y ya. Entonces dice que el valor de x donde se cruzaron es en el menos 2,67. ¿Ya? Y el otro es el x 7,5. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros los tenemos escrito como fracción y está bien. ¿Ya? Pero como lo estamos comprobando con el graficador nos dice, sí, pero yo lo trabajo en decimal y no lo trabajo con fracción. Entonces, miren, fíjense el primero, o hagan el ejercicio. Con el x1, si yo pongo 15 en la calculadora, 15 dividido en 2, a usted le va a dar 7,5.
En la calculadora usted pone menos 8 dividido en 3, ¿ya? Le va a dar 2,67. Y además, uno positivo, uno negativo, le va a dar menos, ¿ya? Que son mi x1 y mi x2, ¿ya? Mi x1 y mi x2. Estaban buenos nuestros cálculos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora, no? ¿Mm? Sí, ¿Sí? profesor, yo voy bien. ¿Sí? ¿Van todos bien? La pregunta que muchos estudiantes me hacen a veces, profe, ¿y no es trampa usar el graficador? No, por supuesto que no. Ya la educación está cambiando, es parte de utilizar. Las herramientas están por algo. ¿Ya? Mientras usted la utilice para ir comprobando, para ir verificando, y además que entienda, porque a lo mejor nos saca mucho si, si esto a lo mejor lo escribe en el graficador y no va a saber utilizarlo, tampoco tiene que entenderlo igual, así que está bien. ¿Ya? Eso significa que las gráficas o las funciones se van a intersectar, se van a cruzar cuando x valga 7,5, ¿ya? O cuando el x tenga un valor de menos 2,67. ¿Ya? Y como les digo, puede entregar su respuesta con la fracción simplificada, ¿ya? O no sin simplificar, o además con el 7,5. ¿Por qué? Porque si esto que está aquí, obviamente, eso que yo encerré en azul, usted lo pone en la calculadora, ¿ya? Siempre tengan su calculadora a mano, pongan, por ejemplo, 90 dividido en 12, también le va a dar 7,5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas esas fracciones son equivalentes a ese número decimal. ¿Ya? Lo mismo con el 32 negativo dividido en 12. ¿Ok? Ya, entonces, voy a mostrar aquí. Decía la guía, que la misma profesora me pasó. Decía, dadas las siguientes funciones graficar, cada una de estas en el plano, que en este caso no lo hicimos, solamente determinamos algebraicamente los puntos. Y esta parte es importante porque dice los puntos de intersección. Los puntos de intersección. Entonces, hasta ahora, si nosotros nos olvidamos de esa parte del graficador, que la voy a borrar acá, ¿tenemos listo el ejercicio? ¿Tenemos el punto o tenemos el valor de x donde yo encuentro el punto? Son dos preguntas diferentes. Así que mucho ojo ahí. De verdad, son dos preguntas absolutamente diferentes. Aquí yo encontré el valor de x, ¿dónde va a estar el punto? El valor de x, si a usted le preguntan, determine los valores de x donde las gráficas se intersectan, usted ya lo encontró. Aquí están los dos puntos. Las gráficas se cruzan en estos dos puntos, o sea, en estos dos valores de x. Pero los puntos, aquí vamos a terminar, vamos a entregar bien la respuesta, pero los puntos, ¿ya? ¿Cómo los voy a encontrar? Evaluando, ¿ya? Es decir, los resultados que yo obtuve los tengo que reemplazar en cualquiera de las dos funciones. Puede ser en la función g o puede ser en la función f. Además, que nosotros ya comprobamos que los valores de x también. ¿Ya? Recuerde que los puntos están formados por coordenadas, un valor de x y un valor de y. ¿Ya? Nosotros ya tenemos el punto 1, que sería el punto y el punto 2. Ya sabemos que van a ser dos puntos. Uno, cuando el x vale 7,5, da lo mismo si lo escribo en otro orden, 7,5. Y el otro cuando el x es menos 2,67. Menos 2,67. Entonces, ahí tenemos el valor de x. Nos faltaría el de y. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar ahora. ¿Y cómo se busca? Evaluando. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá. Ahora, hay que ser un poquito astuto matemáticamente. Y yo voy a mirar aquí, tengo una función con x cuadrado. Y la otra no tiene el x cuadrado. Tiene simplemente el x en una parte. ¿Cuál de las dos sería más fácil? ¿La g o la f? La que usted utilice, yo le aseguro que le va a dar el mismo resultado.
Pero ¿cuál me sería más fácil a lo mejor? La G. La G. Está más sencilla, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a ocupar la G. Repito, si usted utiliza la otra, yo le aseguro que va a encontrar el mismo resultado. Muy bien, la G. La voy a pegar aquí. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con la G. Esto igual que los sistemas de ecuaciones, cuando yo les decía, usted puede elegir cualquiera de las dos para buscar el otro valor. Cuando buscamos X y el valor de Y, aquí si nosotros encontramos el X, puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Aquí cualquiera de las dos funciona. Y obviamente vamos a tratar de buscar la más sencilla. ¿Ya? También, a lo mejor, y esto es netamente opcional, a lo mejor, pucha, trabajar con ese decimal, ponerlo acá, me va a costar, no sé, no me va a dar tan exacto el valor, va a estar bueno igual, ojo, va a estar bueno igual. Pero, ¿y si trabajo mejor con la forma fraccionaria? Me refiero, ya, vamos a encontrar el de 7,5. ¿Qué es lo que deberíamos decir nosotros? Vamos a buscar el valor de la función cuando, ¿ya? Esto es, el x vale 7,5. Es igual a 3 cuartos por 7.5. Ahí vamos a poner un por más grande, ¿ya? Por 7.5 más 10. ¿Ya? Entonces, ¿alguien puede hacer eso? Sí. Si a alguien también se le acomodan más las fracciones, puede no trabajar el decimal y trabajarlo con fracciones. En este caso, 15 medios. ¿Ya? 15 medios. O si alguien no la simplificó, puede poner 30 cuartos o 90 doceavos. Se lo aseguro que va a encontrar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, recuerde que 7,5 es lo mismo que 15 medios. La diferencia está en que yo voy a encontrar el resultado en fracción. Si usted trabaja con el decimal, va a encontrar el resultado en decimal. No es más que eso. Entonces, aquí vamos a multiplicar las fracciones. Multiplicar fracciones es súper sencillo porque multiplico numerador con numerador. 3 por 15, 45. 4 por 2, 8. Más 10, ¿cierto? Utilizo la técnica que dije hace un ratito. Le pongo el 8 abajo y lo multiplico por 8. Me queda 45 octavos más 80 octavos, y eso en total me da 125, ¿cierto? Octavos. Listo. Ya puedo perfectamente escribir acá 125 octavos. Si alguien lo simplifica, no se puede simplificar en todo caso. ¿Ya? Estaría bien igual. Ahora, o si alguien lo hizo con decimal, claramente, usted lo puede comprobar. Si alguien lo hizo con decimal, que le va a dar 125 dividido en 8, le va a dar 15. A ver, ¿este cuánto nos debería haber dado? Nos debería dar 15,63. Bien. Si usted lo pone en la calculadora, le va a dar, aquí lo tengo, acá 15,625. 15,625. Ya, ¿y por qué a mí me dio 625 y según el graficador 63? ¿Está malo? ¿Está bueno? ¿Lo aproxima o no? Se aproximó el Es 5. que el graficador lo A 3. aproximó nomás. El graficador dijo, no, yo trabajo con 2 decimales, entonces como es mayor que 5, le puso aquí el 3. ¿Cierto? Eso hizo el graficador. Pero es tan bueno. Ya quedémonos con eso, que está bueno. Entonces el graficador dijo, ese es el punto, ya tenemos el primero, ese es el punto. Cuando 7,5, 15,63. ¿Ya? Pero eso va a depender netamente con lo que usted trabaje. Todo profesor de matemáticas se lo debería considerar bueno igual. ¿Ya? 7,5 o lo trabaja en fracción. Si le trabaja en fracción, diga eso o esa es la respuesta. ¿Ya? Lo mismo ahora, y este resultado, el 15,625, es el mismo si usted hubiese ocupado la otra, la función f. Es exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, utilice la que le parezca más fácil. Esto lo voy a poner aquí abajo para... Oh. Entonces ahora vamos a encontrar el otro valor. Entonces nuevamente, la función g
la función g cuando el x vale menos 2,67, ¿ya? O yo siempre prefiero trabajarlos como fracción. A mí, en lo personal, se me hacen más sencillas las fracciones. O menos 3 octavos, que sabemos que es el mismo resultado. Menos, no, eran, ¿cuánto era? 8 tercios. 8 tercios. Estaba leyendo el revés ya. Ya, ahí sí. Es igual a, ¿qué dice la función? 3 cuartos por x, 3 cuartos por x, y el x es menos 8 tercios más 10. Sobre todo le conviene trabajar con fracciones si es que ese término es fracción. Porque simplificamos. S con S, bien, se nos eliminaron. Ah, y ese 4 con ese 8 también, y me queda menos 2. O sea, que me quedó menos 2 más 10. Ahí, me pegó el lápiz. Ahí, más 10, es decir, 8 positivo. Entonces el otro valor es 8. Aquí no hay opción de fracción decimal, no tiene un resultado entero. Bien. ¿Qué era lo que nosotros queríamos llegar? ¿Ya? Al menos 267, o sea, menos 2,67,8. ¿Ya? Y así, ahora yo puedo dar la respuesta, ¿ya? A la pregunta que era, donde decía, determina algebraicamente los puntos de intersección, ahí sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque las gráficas se intersectan en estos dos puntos. ¿Ya? Lo que había encontrado primero eran los valores de x donde encuentro los puntos. ¿Ya? Si la ecuación aquí es cuadrática, quiere decir que se va a intersectar dos veces. ¿Ya? Nosotros ya lo comprobamos con el graficador y una vez que determino los valores de x, tomo ese valor de x, boom, y lo pongo en la función. ¿Ya? Puedo trabajar con la expresión de manera fraccionaria o decimal, ¿ya? Como usted le acomode más. ¿Cierto? Yo en lo personal les digo, yo prefiero las fracciones, pero da exactamente lo mismo. Y por eso también se lo digo que es con el decimal, porque el graficador parece que hay que configurarlo. Hay una opción, no me acuerdo dónde, que me lo escribe en fracción. No, no está aquí. Ya, sí, pero hay una parte donde uno lo configura y lo escribe los resultados en fracción. ¿Ya? Sí, recuerde, importante, muy importante eso, que si tiene dos soluciones de x, quiere decir que se cruzan dos partes. Acá, por ejemplo, acá las dos funciones son lineales, es decir, es una línea hacia allá, una hacia abajo, una hacia arriba, se cruzan en una sola vez, por lo tanto usted va a encontrar un solo valor de x. ¿Ya? Entonces quiere decir que se cruzan en una sola parte. Como encuentra un solo valor de x, después tiene aquí un solo punto el cual usted encontraría. ¿Ya? Quejas, reclamos, preguntas, consultas, todas son gratis, así que esto debería entrar en el control hoy día. Espero que no tan difícil, pero esto. Esperemos ¿Ya? que sean parecidos. Esperemos que sea esto, pero esto es. Ojalá que ¿Ya? sea igual. ¿Ah? Ojalá que sea igual, profe. Que sea el mismo. Que sea el Bueno, el mismo. otro día también hicimos uno de estos, ojalá que salga el mismo. Ya. Bueno, miren, ahora también, dentro de lo que estaba acá en la guía, ya nos pedían, por ejemplo, todas las siguientes funciones determinar algebraicamente el dominio, el recorrido, intervalos de crecimiento. Y lo otro que por lo general se pide, bueno, que también lo necesitamos para el intervalo de crecimiento, el valor máximo o el valor mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tomé una parábola, ¿ya? Tomé una parábola en la gráfica, ojo, una función, que al graficarla yo sé que me va a quedar de esa manera, ¿ya? Yo estaba, de donde mismo la saqué, dije, estaba el gráfico y dije, bueno, me sirve. Entonces la idea es que nosotros la estudiemos, ¿ya? ¿Cómo? Porque también es probable que le piden graficar, ¿ya? Que le pidan graficar, ¿cómo de esto llegó todo esto que está acá? ¿Ya? Entonces,
¿ya? Y con las mismas cositas que pedían en la guía. Entonces, primero que todo, aquí yo tengo y es igual a 2x cuadrado menos 4x más 7. ¿Ya? Recordar que si yo escribo y o escribo f de x, es exactamente lo mismo. ¿Ya? No hay ningún pecado. Puedo escribir y o puedo escribir f de x o g de x. ¿Ya? Se refiere a la función, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, siempre que nos encontremos con una función cuadrática, ¿ya? Es identificar el valor de a. ¿Ya? Esto ya parece un poco repetitivo, igual que para las ecuaciones cuadráticas. El valor de b, que sería, ya que en este caso sería menos 4, y el valor de c. ¿Ya? Tenemos los tres valores, a, b y c. ¿Por qué? Porque todos los valores de a, b y c a nosotros nos van a indicar algo. ¿Ya? Partamos por el a. ¿Para qué me sirve el a? ¿Ya? A. El a nosotros nos va a indicar, recuerden, la concavidad. ¿Ya? La concavidad, es decir, si el a es positivo, va a ser hacia arriba, y si el a es negativo, va a ser la gráfica cóncava hacia abajo. Ya, esto yo creo que ya lo vieron en clase. En este caso, muy bien, el a es 2 positivo, por lo tanto, la gráfica es carita flip, cóncava hacia arriba, positivo, bien. Y coincide con nuestra gráfica. ¿Ya? Aquí yo estoy partiendo el resultado netamente por un tema de estudio. Bien, coincide. ¿Ya? Si este A hubiese sido negativo, la gráfica debería estar hacia abajo. También es importante saber que si el A es positivo, como es cóncavo hacia arriba, existe lo que se llama valor mínimo. ¿Ya? Si es cóncava hacia abajo, existe lo que se llama máximo. ¿Ya? Cóncava hacia arriba, carita feliz, tiene un valor mínimo, que en este caso es ese, el punto más bajito de la parábola. Si hubiese estado al revés, como la que yo hice aquí, no, esto estaba igual. ¿Ya? Si hubiese estado al revés, pongamos que aquí yo la grafico con el... Vamos a eliminar todo esto. ¿Ya? Vamos a graficarlo igual. Supongamos que aquí yo le hubiese puesto al un medio, aquí un menos, ¿cierto? El A me hubiese quedado negativo y la gráfica cambia totalmente su forma. Entonces queda hacia abajo. Cuando queda hacia abajo, cuando la es negativo, se habla de que tenemos un valor máximo. Cuando queda hacia arriba, se habla de que existe un valor mínimo. Acuérdense de eso, sobre todo para los problemas de aplicación o donde uno integra la materia. ¿Ya? Porque después nos pueden preguntar buscar el momento máximo. ¿Ya? Así que acuérdense de eso. Lo otro, veamos el B. ¿Ya? El B. Ahora, el B, ¿ya? A nosotros nos sirve para una fórmula que es para el vértice. ¿Ya? Son con distintas B, pero siempre yo digo B de vértice, ¿ya? Aunque sea con V. Acuérdense que con el B yo busco el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este valor. El puntito más bajo, cuando hablamos de mínimo, en este caso, estamos en esta situación, o el puntito más alto cuando hablamos de un máximo, cuando es cóncavo hacia abajo. Este vértice, aparte de encontrar el máximo o el mínimo, a nosotros nos ayuda a saber en qué rango, ¿ya?, de valores la función va aumentando y en qué rango la función va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, tengo acá, para el vértice hay una formulita, que es principalmente la única que mejor podrían aprenderse para esto, que sería menos b dividido en 2a, coma, f de, mire, escribirla así ya se ve un poco complicado y enredado. ¿Pero qué significa esto? Que el valor de x lo vamos a encontrar con esa fórmula
Y el valor de I, ¿ya? Lo vamos a encontrar con esta fórmula. Busquemos el de X, ¿ya? Porque entendamos que el vértice es un punto. Es decir, nosotros nos debería dar, el X nos debería dar 1 y el Y nos debería dar 5. ¿Ya? Entonces, entendamos que para el vértice, el X lo vamos a encontrar con la fórmula menos B dividido en 2A. ¿Ya? Menos B significa menos, entre paréntesis, menos 4, partido en 2A, 2 por 2. Menos con menos es más, 2 por 2 es 4, y eso nos da 1. ¿Tiene sentido, cierto? Con nuestra gráfica. Bien, vamos bien. Entonces ya encontramos cómo calcular el X. Y la Y, ¿qué significa esto? Que voy a reemplazar este resultado en la función original. Es decir, hay otra fórmula incluso para calcular. Yo prefiero explicarlo así, porque ya tenemos el 1. Por ejemplo, ya tengo con esa formulita, ya tengo el 1. ¿Qué hago ahora? Según la función, que es I2x cuadrado menos 4x más 7, entonces escribo la misma función, 2x cuadrado, por eso significa f de x, 4x más 7, ¿era eso? Déjame comprobarlo. Sí, ¿ya? Pero como el x ya sé que tiene que valer 1, entonces aquí le pongo, borro y le pongo por 1, y aquí también borro y le pongo 1. Y es cosa ahora de calcular, evaluar la función. Lo mismo que hicimos cuando encontramos los puntos. 1 elevado a 2, 1 por 2, 2, menos 4 por 1 es 4, más 7, ¿ya? 2 por menos 4, menos 2, más 7, y esto es 5. Ya, tenemos el valor X, que es 1, y el valor Y, que es 5. Por lo tanto, el valor mínimo en este caso va a ser va a ser en el punto 1,5. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, estamos bien, ¿no? Estamos haciendo todo un análisis. Yo quiero que todo esto se entienda. El vértice, recuerde vértice, ese puntito que está ahí, que nos dio 1,5. Entonces vamos bien. Para eso me sirve el valor A, el valor B. Y alguien me preguntará, bueno, ¿y el C para qué sirve? ¿Me preguntas? Esto ya lo habían visto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, obvio. Ya, ahí tengo el B. Y aquí tengo ahora el C. Veamos entonces para qué me sirve el C. El C, que en este caso era 7, no lo vamos a hacer acá mismo, si darle el C el más cortito. ¿Ya? El C es el punto que a mí me dice dónde está la intersección, es decir, el cruce, con el eje Y. ¿Ya? Siempre va a ser el punto 0,C. En este caso es 0,7. Y si usted está graficando 0,7, a lo mejor se va a equivocar en buscarlo, es simple. Búsquelo busque el eje Y y busque el valor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí pongo el punto. Aquí. Ahí pongo el punto. ¿Ya? Es así simple. Así de simple. Busco en el eje Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Si es, por ejemplo, menos 2, busco en el eje Y 1, 2, menos 2 hacia abajo, marco el punto. ¿Ya? Eso. Entonces ya tenemos el valor. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el A? ¿Ya? Para identificarlo con cavidad. ¿Para qué me sirve el B? Para la formulita del vértice. ¿Para qué me sirve el C? Para la intersección con el eje Y. ¿Ya? Ese puntito siempre tiene coordenadas 0,C. Pero es cosa de que yo lo busque en el eje nomás. Entonces,
fíjense en el análisis que acabamos de hacer, ¿ya? Ahora bien, esta gráfica, a lo mejor, supongamos que no la tenía, ¿ya? Puedo armarla ahora con esto, haciendo el gráfico, poniendo el punto del vértice, ¿ya? Poniendo el punto 7 y hacer la parábola hacia arriba. ¿Ok? Puedo armarlo. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Qué es lo que debería poner? Pongo esto, el vértice, pongo ese punto y sabemos que es hacia arriba y uno hace. Listo. Ya. Ahora, lo otro que nos piden a nosotros siempre, nos están pidiendo, ya que me dijeron que lo iban a preguntar, bueno, el gráfico, dijimos, sabemos cómo podemos hacer un bosquejo del gráfico utilizando el A, el B y el C, ¿ya? Pero los intervalos de crecimiento o decrecimiento, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿dónde la función, ¿ya? ¿Dónde está la función cuadrática, este gráfico, este intento de gráfico, que lo hice para que no se vea que dibujo feo, ¿ya? Este intento de gráfico, ¿dónde la gráfica va en aumento, ¿ya? Donde va aumentando y donde va bajando. Este análisis siempre nosotros lo hacemos en esta dirección, de izquierda a derecha, ¿cierto? Si nosotros vamos en la dirección en la que nosotros leemos. Entonces, si yo voy leyendo, esta gráfica aquí va, vamos a hacer un poquito más de zoom aquí, ahí, ya. Si yo voy leyendo en la misma dirección, entonces esta gráfica aquí va bajando, bajando, la línea va bajando, baja, 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 hasta llegar a ese punto. Luego, que pasa por el punto que era nuestro vértice, la línea va subiendo, 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 subiendo y así hacia arriba. ¿Ya? Ok. Entonces, por lo general, se pide, cuando nos piden el intervalo de crecimiento y decrecimiento, eso se mide con respecto al eje X. Es decir, si yo, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Miro acá, fíjense en esta línea que voy a hacer. Esta línea, le voy a cambiar el color. En esta línea verde, que voy a hacer acá. ¿Ya? Y lo miro con respecto al eje X. ¿Ya? A esa línea nosotros le conocemos, es una línea que divide a la parábola en dos. Desde el valor 1, ¿cierto? Que fue lo que nosotros encontramos del X en el vértice, desde el 1 hacia atrás, ¿cierto? Va bajando. Y desde el 1 hacia adelante, ojo, en el eje X estoy analizando, desde el 1 hacia adelante, la parábola va aumentando. Entonces, podríamos concluir nosotros que cuando, a ver, yo llegué de color un negro, cuando X, ¿ya? Significa, pertenece al rango desde el menos infinito al 1, ¿ya? Aumenta, ¿ya? O sea, va bajando, ¿cierto? Es decreciente. Decreciente. ¿Ya? Decreciente. Y cuando X pertenece, no le he puesto los cochetes todavía, al 1 hacia el infinito positivo, ¿cierto? La función va creciendo. ¿Ya? Y todo eso, igual que el valor mínimo, todo eso, si fuera al revés, funciona igual, gracias a nuestro amigo el vértice, ¿ya? A este valor que está aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos donde va creciendo y donde va decreciendo. Pero, tenemos que tener claro además que justo en ese punto, es decir, cuando el x vale 1, la función no está ni aumentando, ¿cierto? Ni bajando. Por lo tanto, al momento de escribir los intervalos de crecimiento,
esa parte del 1 siempre nosotros la vamos a escribir abierta. En este caso. ¿Ya? Y obviamente el del infinito nosotros también lo escribimos abierto. ¿Por qué? Porque en ese valor que está aquí en el vértice, nosotros no consideramos ni que está aumentando ni que está disminuyendo. ¿Ya? Porque está en el valor máximo, es decir, justo ahí se detiene y vuelve a subir, donde cambia. ¿Ya? Entonces, esto es para los intervalos. ¿Ya? Observamos pongámosle aquí, eje X. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo de esto que no se haya entendido? ¿Está todo bien así sencillo? ¿O demasiado sencillo o muy difícil? ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿O no? Yo voy bien, profesor. Sí, Lo que no había entendido en varias clases, hoy día lo entiendo. Sí, ya, bien. Ya, entonces ahí tenemos dónde la función va aumentando, dónde va bajando, ya. Listo. Hasta ahí. Veamos lo otro que dice acá. Dice, determinar el dominio y el recorrido. Dominio y recorrido. ¿Qué es eso? Dominio y recorrido. Profe, Dígame, ¿cómo se calcula el dominio? para allá voy. El dominio, Gracias. es que, a ver, espera ahí, voy. Es que en realidad, en la función cuadrática, ¿han visto otras? ¿Cuáles funciones han visto? Solamente cuadráticas, lineales, intersecciones, que eso a mí me dijeron. Lineales, cuadrática, intersección. Ya, no, entonces no. Ya, el dominio generalmente uno lo calcula con las restricciones. Le voy a explicar acá, hizo una muy buena pregunta, pero se lo voy a explicar al tiro mejor. ¿Ya? Vamos a calcular el dominio y recorrido. ¿Ya? Para que yo siempre a mis alumnos cuando les quiero que entiendan el concepto de dominio le hago el siguiente ejemplo. Supongamos que la función es 1 partido en X. ¿Ya? O también la hago a veces con la raíz de X. ¿Ya? El dominio, ¿cierto? Entendamos que el dominio son todos los valores que puede tomar X, que puede, así simple, que puede, entendamos eso, ser X. ¿Ya? Todos los valores que puede ser X. Entonces, mi pregunta es, ¿qué valor aquí yo le puedo poner a X de tal forma que mi función, valga la redundancia, funcione? ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, el dominio se calcula de manera diferente dependiendo la función, pero es siempre con las restricciones. Y ahora explico la palabra restricciones. Por ejemplo, aquí alguien me puede decir, el X puede ser 1, por ejemplo. ¿Puedo yo aquí abajito, donde está el X, poner el 1 ahí? ¿Me puede decir sí o no? ¿Puedo poner el 1? ¿Pasará algo malo si pongo el 1? ¿Funciona la función? ¿Puedo poner el 1, no? Si puedo poner la calculadora 1 dividido en 1, si tienen una calculadora a mano sería lo ideal, para que vean por qué. ¿Ah? ¿Cuánto da? Da 1 el resultado, ¿cierto? 1, sí. Ya. ¿Puedo poner a lo mejor el 2? 1 dividido en 2 me funciona. ¿Sí o no? 0,5. Sí, le da Sí. 0,5. Puedo poner el menos 2. No. Sí. Ya. Entonces abarca todos los números reales. Ya, bien. Puedo poner el número que a mí se me ocurra, ¿cierto? Eso parece. Puedo poner el 0. Póngale en la calculadora 1 dividido en 0. Ya, No, porque cualquier número dividido en 0 le va a dar 0. ¿cuánto da? No da 0.
Por si acaso, póngalo en la calculadora y esto le va a dar No, error. da error. ¿Ya? Bien, da error. ¿Ya? Da error. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar un número y dividirlo en 0, me da error. Entonces, por eso ahora le respondo cómo se calcula el dominio. El dominio son todos los valores que puede hacer X. En este caso, yo puedo poner cualquier número real, ¿cierto? Así se escribe cualquier número real, menos el 0. ¿Por qué? Porque no puedo tener en la división, no puedo tener el 0. ¿Ya? Así nosotros calculamos el dominio. Ahora, si la función fuera a lo mejor más elaborada, como X, un poquito más elaborado así, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos algebraicamente? Es decir, X más 2 tiene que ser distinto de 0. Se resuelve una inecuación, o sea, una ecuación en el fondo, y me queda así. Ah, entonces son todos los reales menos el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, esta función, que no es cuadrática, ¿cierto? Que es una racional, el denominador no puede ser 0. ¿Ya? Así se calcula el dominio, teniendo unas restricciones. En las raíces, uno no, por ejemplo, puede poner las raíces cuadradas, uno puede poner cualquier número que sea mayor o igual a 0. De ahí uno también busca la restricción y ahí uno determina qué valores puede poner en el X. Ya puede tener el X. Ahora, ¿por qué me extendí tanto con esto? Ya que me preguntó cómo se calcula el dominio. Cuando hablamos de función cuadrática, no hay mucho que yo pueda calcular. Esa es la verdad. No se puede calcular o sea, no es que no se pueda. No hay mucho que calcular al momento de lineales y cuadráticas. No hay mucho que calcular en cuanto al dominio en el recorrido. ¿Ya? Porque aquí, el valor que a usted se le ocurra, el 0, un número decimal, fracciones, positivos, negativos, el número que a usted se le ocurra, nunca en la calculadora le va a dar error. Nunca. En la función cuadrática tiene esa característica muy particular que el dominio siempre, entonces nosotros vamos a escribir aquí el dominio de f o de la función i, ya van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Yo lo invito, si quiere, a probar cualquier número que a usted se le ocurra, ¿ya? En el x, el número usted lo va a poder calcular. ¿Ya? Cuando nosotros buscamos el dominio, lo que hacemos es buscar todos los x que yo puedo poner y busco cuáles son, bueno, como los que yo puedo poner son más, en realidad, busco los que no puedo poner. Entonces ahí escribo los reales menos, no sé, pues el 0 en el otro caso. O los reales, si hubiese sido esta, los reales menos el 2. ¿Ya? Cualquier valor de x que sea distinto de menos 2. Y eso uno calcula el dominio. Y todas las funciones tienen muchas funciones tienen restricciones diferentes. En la función cuadrática es una función que, la cuadrática y la lineal, que no tiene restricción. No tiene restricción. Y como no tiene restricción, siempre el dominio le va a dar todos los números reales. Lo que va a cambiar es el recorrido, pero siempre el dominio van a ser todos los reales. Si es cuadrática, si es lineal, ¿ya? Van a ser así. Por ejemplo, en todas estas, el dominio siempre van a ser todos los reales. En todas estas que están acá, también, porque son todas lineales y cuadráticas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es difícil a veces entender el concepto de dominio. ¿Ya? Por ejemplo, si la función hubiese sido raíz, yo tengo que buscar otra restricción. Si es logarítmica, otra función, otra restricción. Si es exponencial, otra restricción. Uno podría estar un semestre entero haciendo un curso de funciones, solamente de funciones. ¿Ya? Así que esa es la respuesta a su pregunta. ¿Cómo se calcula el dominio? Analizando las restricciones. No es más que eso. Es analizando la restricción. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que yo no puedo poner? En palabras simples, buscando el número que yo si yo pongo en la calculadora, me va a dar error. Ya. Y en cuanto al recorrido, y lo otro, es que como los valores, el dominio, son los valores de X, ¿ya? Aquí pongámosle, mira, lo vamos a poner de manera bien informal. Le vamos a poner aquí, ¿qué significa todos los reales? Cualquier
valor de X. ¿Ya? Es decir, el valor de X que a mí se me ocurre. ¿Ya? Lo importante de esto, ¿por qué ustedes se los preguntan, siendo que el dominio es tan fácil? Es por el recorrido. Es que ustedes les hacen esta pregunta. ¿Ya? Y el recorrido, ¿ya?, es sinónimo también de rango, pero en el eje Y. Poner aquí, eje Y. Fíjense que cuando nosotros buscábamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que nosotros hacemos es buscar en el eje X. ¿Ya? En el eje X. En cambio, el recorrido, que es lo más importante en este caso, que después se analiza también, se utiliza para los problemas de aplicación, cuando uno integra todos los contenidos, nosotros siempre lo observamos en el eje Y. Vamos a mirar la gráfica, ¿ya? Y también aquí nos ayuda nuestro amigo el vértice. Miremos la gráfica. Voy a borrar esta línea verde porque esa la hice para ver los intervalos. No, mejor no la borro, a ver, la voy a... ¿Ya? A borrar mejor. Ya, ¿qué dice? El recorrido, el rango en el eje Y, es decir, el rango donde la función pasa, pero con respecto al eje Y. ¿Ya? Recuerde que el dominio son los valores de X, valores de Y. Recorrido, valores de Y. Entonces, si yo miro el gráfico, ¿ya?, ¿para qué me sirve además, mi amigo el vértice? Para decirme que la función que yo acabo de graficar va a ser desde, aquí está, desde ahí, desde aquí, hacia arriba, ¿ya? Recorrido en el eje Y. Va a ser desde aquí, desde donde yo puse el puntito mínimo, porque estamos en una parábola hacia arriba, ¿ya?, hacia arriba. Si hubiese sido el otro caso, el del A negativo, máximo, hubiese sido desde ahí hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el recorrido? Todos los posibles resultados que yo voy a obtener en el I. Entonces, lo mínimo que nosotros vamos a obtener para el I es un 5. El resto de números, todos son mayores hasta el infinito positivo. Es decir, como resultado de I, yo voy a tener desde el 5 positivo, boom, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calculo aquí el recorrido? ¿Ya? El recorrido lo vamos a escribir acá, todos los posibles, ¿ya?, posibles resultados. Pueden entenderlo así, ¿ya? O todos los valores de I. En este caso, el recorrido de nuestra función, ¿cierto?, son desde el 5, que fue el valor mínimo, que coincide con esto, ¿ya?, el mínimo, va a tener un mínimo, hasta el infinito positivo. Recuerde que el infinito es abierto, y en este caso el 5 es cerrado. ¿Por qué? Porque se puede obtener este valor. Obtener este valor. ¿Ya? Y eso es todo el análisis que podemos hacer de una función cuadrática. Tenemos valor. Voy a hacer un recuento de todo, ¿ya? Tenemos, primero, vamos a partir, si a usted le piden graficar, si a usted le piden calcular intersecciones, vértices y todo, valor de A, B y C. ¿Ya? Intersecciones con el eje Y o en el eje X, a eso me refiero. No entre otras funciones. Entre otras funciones ya sabemos que el tema es igualando. ¿Ya?
Entonces, primero, A, B, C. ¿Ya? A, B y C. Si el A es positivo, me queda carita feliz. A, positivo, feliz. Por lo tanto, va a haber un valor mínimo. Si el A es negativo, que no es en este caso, por eso no lo destaqué, si hubiese sido menos 2, el A lo considero negativo. El A nunca es 0 por si acaso. El B y el C, sí. A nunca puede ser 0. ¿Ya? Si el A es negativo, triste, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un máximo. Me da que quedar la parábola hacia abajito, tiene un valor máximo. ¿Ya? Para eso a mí me sirve el A. Entonces, yo vi con un par de puntos, el gráfico nomás hacia arriba. El valor de B, junto con el de la A también, me sirven para calcular el vértice, que puede ser el mínimo cuando es cóncavo hacia arriba, o puede ser el máximo cuando es cóncavo hacia abajo. Para el vértice, recordemos que es un punto de coordenadas x, y, para poder graficarlo en el plano cartesiano. Lo calculamos con la fórmula menos b partido en 2a, ¿ya? Entonces en este caso dijimos menos 4, porque el b valía menos 4. Menos 4 partido en 2 por 2, porque la valía 2. 4 entre 4, 1. ¿Ya? Tengo el valor 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el vértice lo voy a encontrar cuando, o el valor mínimo va a ser cuando x vale 1. Yo encuentro el mínimo. Acuérdense muy bien de eso, para los problemas de aplicación. Cuando x vale 1, yo encuentro el mínimo. Cuando x vale 1, encuentro el mínimo. ¿Dónde en la función reemplazamos? ¿Y cuál es ese mínimo? 5. ¿Ya? Cuando el x vale 1, yo encuentro ese valor mínimo que es 5. ¿Ya? O si hubiese estado al revés, estamos hablando del máximo. ¿Ya? Entonces me permite graficar el punto. ¿Ya? Ese punto es muy importante para graficar. Otra cosa, cuando ya pasamos el A, el B, el C. El C, cuando existe el C, bueno, el C siempre va a estar, puede ser 0. Entonces a veces uno no lo ve porque no está ahí, pero puede ser 0. Si es 0, yo lo marco aquí abajito, nomás, justo en la intersección de los dos, de los dos ejes. Entonces tengo intersección eje Y, 0,C siempre, en este caso 0,7. Si el C vale 5, le pongo 0,5. ¿Ya? Y más simple aún, si yo quiero graficar, si estoy graficando, si le están pidiendo explícitamente grafique, es cosa de que yo busque en el eje Y, ojo, el C se relaciona con el eje Y, busco en el eje Y, aquí está el 7, lo punto, ahí, punto. ¿Ya? Entonces tendríamos el vértice, tendríamos la intersección. El resto es cosa de que yo grafique la curva, la parábola. ¿Ya? Existen las intersecciones con el eje X, pero eso no sé si lo han visto todavía, al menos no hay ejercicios de eso. ¿Ya? Eso igual se hace con la ecuación cuadrática. También se hace con la ecuación cuadrática. ¿Ya? En este caso no hay. Ahora, para los intervalos, no intervalos, y puse, está mal escrito y faltó la R. Mi dislexia, faltó la R. ¿Ya? Una vez me dijo. La típica, a ver si estaban atentos. Sí, intervalos. Me faltó la R. ¿Ya? ¿Ya? Intervalos, no intervalos. Intervalos. Nosotros lo hacemos siempre observando el eje X. Y esto es en cualquier función. Si es función cuadrática, si es función lineal. Bueno, la lineal siempre es creciente y decreciente, no es una de las dos opciones, no puedo tener un rango. ¿Ya? Si es que en algún momento grafican una cúbica, que no les ha aparecido hasta ahora, siempre lo buscamos respecto al eje X. Respecto al eje X. Entonces, ¿cómo fue que yo hice esto? ¿Cierto? Puse una línea, esta línea verde que había puesto acá, y dije, ya, del 1 hacia atrás, ¿cierto? Es decir, desde el menos infinito hasta el 1, va bajando, y desde el 1 al infinito positivo, va subiendo.
¿ya? El 1 no lo contamos porque justo ahí no consideramos ni que está aumentando ni que está disminuyendo, porque estamos justo ahí en el vértice, ¿ya? Y siempre con respecto al X. Entonces lo correcto es decir, bueno, cuando X está en ese intervalo, pertenece al primer rango de X, el primer intervalo, va aumentando, va bajando, cuando el X pertenece al otro rango, va disminuyendo. O sea, va subiendo. Y por último, ya analizamos el dominio del recorrido, ¿ya? El dominio en una función cuadrática, en una función lineal, ojo ahí, lineal también, así que también va a ser siempre todos los números reales. Todos los números reales. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace un ratito, de la restricción, ¿ya? Nunca usted va a encontrar un número en la función cuadrática que usted lo ponga y diga sintaxis error. Jamás. ¿Ya? Así que siempre cuando nos pregunten dominio de función cuadrática, a todos los reales. Lo importante es después saber interpretar el recorrido. Si es función lineal, dominio, todos los reales. No había restricción, no. ¿Ya? Eso significa, ya con aquí lo puse con palabras bien informales, que yo voy a poner cualquier. Hay muchos profes que no les gusta que ponga esto, pero está bien, si en el fondo eso es. Cuando hablamos de todos los números reales, que yo al X le puedo dar cualquier valor que a mí se me ocurra. ¿Ya? Y en cuanto al recorrido, ya lo interpretamos como el rango de resultados, todos los posibles resultados que podemos tener, y siempre lo vamos a ver con respecto al eje Y. ¿Ya? Al eje Y. Es decir, como nosotros ya habíamos encontrado el valor mínimo desde el 5 hacia arriba, ¿ya? Podemos obtener ese valor, desde el 5 hacia arriba. ¿Ya? En este caso, por eso está hasta el infinito positivo, porque lo observamos con respecto al eje Y, de ahí, hacia arriba. Entonces, nosotros podemos hacer una gráfica, interpretar dominio, recorrido, intervalos de crecimiento. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien o no? Ya. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿No? ¿Alguna queja? Vamos a eliminar eso. Ya. De esto es el taller. De esto debería ser el taller, el control. No sé si quieren alguna pregunta, si no, lo podemos dejar hasta aquí. Estoy un poquito cansado. Hoy día fue un largo día. Y función logarítmica, ¿Les pasaron? sí, también. No tengo ningún ejercicio. ¿Tiene alguno? ¿Tiene alguno? Es que a mí no me pasaron. Si esto fue lo que me mandó mi. Eso. Si es Ojalá lo factible. entre la... Por eso le pregunto, es que a mí no me la pasaron, no sé si. O sea, no es que una vez no me dijeron a mí que entraba en función logarítmica, por eso le digo, si quiere. Si tiene un que en ejercicio. la pauta que la profe parecía exponencial y logarítmica y raíz ¿Ya? cuadrada. Ah. Mm. Ya. Pero todo tiene solución. Deben un segundo. Deben un segundo. Hagamos una. Hagamos una. Eso igual es. Ya, hagamos una. Déjenme buscar una que. Una función. Espérame. Déjame buscar si tengo alguna como para hacer. Funciones. Matemática. A ver si busco aquí alguna. No, estos sistemas de ecuaciones. Función cuadrática. No.
Ya. Manejar la función exponencial. No tengo la exponencial, no acá, no tengo la logarítmica. Déjenme buscar otro documento. Si no, tienes que inventar una nueva. Manual de funciones. No. Bueno, pero manejar la función exponencial. La función exponencial, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de funciones? Ya. Aquí tengo alguna. Ya, no encontré ninguna. Ya. Pero hagamos algo. ¿Tienen alguna de alguna clase? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Les voy a dar dos ejemplos ya de función. Eso no va con tilde, porque siempre lo pongo con tilde como para que no confundirlo con el cero. Les doy un ejemplo de cada una, como hacía un repaso rapidito. Sí, básicamente lo mismo. Muy similar. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Les parece? Sí, Inventando nomás. profesor. Sí. Inventando nomás, sí. Inventando nomás. Ya, miren. De dominio recorrido, supongo. Que es lo que más les interesa. Miren, acá, en la función raíz, recordemos que ¿ya? Raíz cuadrada, ojo, y esto tiene una trampa también, ojo en la raíz, que esto, lo que vamos a hacer ahora, funciona para raíces con índice par. ¿Qué significa? Raíces cuadradas, raíces cuartas que tengan el cuadro. Si es raíz cúbica, da lo mismo, también, no tiene restricciones. ¿Ya? Profe, Entonces lo está vamos a partir. proyectando. ¿Ah? Ah, no estoy proyectando, perdón. Lo Sorry. está proyectando, parece, Sí, ¿no? sí, al tiro. Ahí estaba Por buscando. favor, Ahí por sí. favor. Eso Ya, ahí es. sí. Ya, entonces aquí puse dos funciones. La que inventé recién. ¿Ya? Entonces, miren, cuando ustedes aquí les pidan ah, la línea. No la puedo borrar. Ya, cuando ustedes les pidan el dominio, primero que todo, vamos a trabajar con la parte que está acá. El dominio, acordémonos que el dominio de la función, ¿cierto? Son los números que yo puedo poner de x. ¿Ya? Entonces nosotros preguntémonos, siempre que hagamos un ejercicio, da lo mismo de la función que sea, ¿ya? Da lo mismo de la función que sea, preguntémonos, ¿qué número puedo poner? ¿Qué valor no puede ser x? Preguntémonos eso siempre, como consejo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los números reales son una bolsa con infinitos números adentro. Entonces, cuando nosotros determinamos el dominio, nosotros buscamos todos los números que sí puede ser x, pero son tantos que no vamos a estar probando uno por uno. Mejor busquemos los que no para sacarlos. No sé si se entiende la lógica. Vamos a buscar los que no para poder sacarlos. Lo mismo que hicimos acá. A ver, la borré. Ya, lo que ya habíamos hecho, de buscar la restricción. ¿Ya? Cuando a usted le aparezca la función raíz, acordémonos que tengo una cosita que se llama, a lo mejor ni se acuerdan de este nombre, cantidad o también cantidad subradical, también llamado simplemente, le dicen subradical, ¿ya? Que corresponde a todo lo que está aquí, dentro de la raíz. Eso que viste en verde, aquí y acá.
Da lo mismo el caso que tengo. ¿Ya? Y aquí se me pueden generar inecuaciones de cuadrática, de inecuación que sea, porque ustedes ya en teoría deberían saber resolver una ecuación o una inecuación. Entonces, yo los invito, si yo trabajo solamente con la función raíz, esa que estoy mostrando, ¿qué número no puedo poner dentro de la raíz? Entonces, saquen la calculadora, hagan el ejercicio con la calculadora. Me refiero yo que saquen la calculadora y digan, a ver, pucha, ¿puedo poner raíz de 2? Ya, puedo poner raíz de 2 y le dan 1,41, 42 y más decimales. ¿Cierto? Ah, ¿podré poner raíz de 0? Sí, pues, profe, 0. ¿Podré poner raíz de un medio? Sí, le va a dar 0, y algo. ¿Habrá algún número que yo no pueda poner dentro de la raíz? Si lo único que ustedes tienen que manejar para buscar esto son las condiciones. ¿Algún número que yo no pueda poner dentro de la raíz? O todos los que yo quiera. Piénselo por mientras. O pruébenlo, háganlo con la calculadora. Les quiero mostrar otra cosita también. ¿Ya? Puedo poner el que a mí se me ocurra. Busquen con cuál la calculadora les va a dar error o les da algo medio raro. ¿Raíz menos 1 o no? Ya, ¿cuánto es raíz de menos 1? ¿Cuánto le dio la calculadora? Me suena el error. Ya, esa es. ¿Ya? Entonces la raíz nunca puede ser un número negativo. ¿Ya? Estas son cositas, estas restricciones ustedes las tienen que ir aprendiendo. La raíz nunca puede ser un número negativo. Ya, le sale error. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Ya? Entonces, para calcular el dominio, ya, respondiendo también a la pregunta de hace un ratito, para calcular el dominio, si hablamos de la función raíz, ojo que esto para todas las índices par, raíz cuadrada, raíz cúbica, o sea, raíz cúbica no, raíz cuarta, lo que yo tengo que hacer es que mi cantidad subradical, el subradical, sea mayor o igual que 0. ¿Ya? En este caso, mi cantidad subradical es x, entonces mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que yo puedo concluir? Que yo voy a poner que el dominio de la función son todos los números desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Hasta el infinito positivo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, ahora lo vamos a hacer un poquito más difícil. ¿Qué números no puedo poner en esta otra función? Porque a lo mejor si yo pongo el menos 1, sí me va a funcionar. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la misma lógica, porque acá nos resolvimos mucho en realidad. Entonces, ¿cuál es la lógica? La condición, ya aquí vamos a hablar de la condición, ¿ya? La condición es que la cantidad subradical, que es todo lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Porque por eso les decía yo que la función cuadrática no tiene condiciones, ¿ya? La condición es que todo lo que está dentro de la raíz sea mayor que 0, ¿cierto? Esa es la condición para que una raíz, una función raíz funcione. Porque si usted le pone, ya si le pone ahí dentro un numerito negativo, ¿ya? Le va a dar error. Entonces vamos a resolver, fíjense que aquí se forma una mini inecuación. Entonces queda aquí menos 5, ¿cierto? X mayor o igual que menos 5 medios. Ah, ¿cuál es la condición entonces? Que esta función, yo puedo poner cualquier valor que sea mayor o igual que ese número. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Ah, el dominio. Todos los números desde el menos 5 medios hasta el infinito positivo. ¿Ya? A ver, de que lo escriben al revés. Así. ¿Ya? Positivo. ¿Qué le puse negativo? Ya, positivo. ¿Se entiende? Esa es la condición. Cuando hablamos de raíces, la condición para buscar el dominio, yo lo que tengo que hacer es una inecuación. Siempre mayor o igual que 0. ¿Sí?
¿O no? ¿Sí o no? Eso hay que graficarlo, profe, ¿o no? No, estamos hablando solamente del dominio. Solamente del dominio. ¿Ya? Pero buena pregunta. Buena pregunta. Acerca del gráfico. Ya le voy a hablar acerca del gráfico. Si el gráfico también nos va a ayudar a después verlo. Por eso les digo, hagan estos ejercicios con... Entonces, anótenlo. Ya ténganlo siempre presente. Cuando yo me topo con una raíz y queremos buscar el dominio, ¿ya? El dominio, la condición siempre es que la cantidad subradical sea, y está aquí, la anoté bien desordenada, la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0. Tiene que ser esa condición. ¿Ya? Entonces, ahora me preguntaron también, profe, ¿qué pasa con la logarítmica? La logarítmica es muy similar. Si alguien tiene una calculadora a mano, ¿ya? En cuanto estamos hablando solamente del dominio, ¿ya? ¿Cómo yo busco el dominio? Fíjense cómo funciona la logarítmica. Supongamos que le dicen, ya, si la función logarítmica, si ella también va a participar, el logaritmo, bueno, puede ser logaritmo natural o el logaritmo que sea, pongámosle logaritmo natural de x, ¿ya? Entonces, ¿qué número? Pregúntese de nuevo. Si le aparece un logaritmo y le pidan determinar el dominio, siempre pregúntese, ¿qué número no puedo poner en el x para que lo eliminemos? ¿Ya? Como para que nosotros digamos, ya, de aquí para arriba, de aquí hacia abajo, todos menos este. ¿Quiénes son los del x que pueden jugar aquí? Los que no pueden participar. Los que pueden participar y los que no. ¿Ya? Y el logaritmo tiene otra condición. Por eso cuando me dijeron hace un rato del dominio, todas las funciones tienen condiciones diferentes. La de la raíz es que la cantidad que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. La del logaritmo, ¿ya? Antes de que empiecen, si quieren, inténtenlo igual con la calculadora. La del logaritmo, yo aquí lo voy a poner 0, ¿ya? Es que usted no puede poner, por ejemplo, 0. Y tampoco puede poner, ¿ya? Y tampoco puede poner un número negativo. Pruébelo en la calculadora, póngale, no sé, menos 1, póngale logaritmo, le va a dar error. Póngale 0, logaritmo, le va a dar error. Entonces, a esto, ¿ya? A esto que está acá, en el logaritmo se le conoce como argumento, ¿ya? Y la condición es que eso siempre tiene que ser mayor estricto a 0. Entonces, ya empiezan a surgir condiciones diferentes. Si es raíz, la cantidad tiene que ser mayor o igual que 0. Si es logaritmo, el argumento tiene la cantidad que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Por eso yo les dije, podríamos estar todo un semestre hablando de funciones. ¿Ya? Entonces acá también se forma una inecuación. ¿Ya? Le voy a cambiar ahora el argumento. Le voy a escribir aquí a lo mejor, igual que como lo hice. ¿Ya? 2 más 8. Entonces, siempre que usted se tome con un logaritmo, tome todo lo que estaba ahí, igual que en la raíz, pero la diferencia está en que como el logaritmo siempre tiene que ser positivo, ojo, el logaritmo siempre tiene que ser positivo, como siempre me piden que el logaritmo sea positivo, entonces le pongo mayor estricto, a diferencia de la raíz que yo le puedo poner mayor o igual. Y aquí buscamos las condiciones. Mayor que 0. Pasamos el 8 restando, ¿cierto? Menos 8 partido en 2, le queda menos 4. Es decir, aquí puedo poner cualquier número que sea mayor que 4. Entonces, el dominio de f sería del menos 4 al infinito positivo. ¿Ya? Algunos me dicen, pero profe, no que tenía que ser mayor que 0. ¿Ya?
lo que nosotros buscamos en el dominio son los valores de X, porque yo acá, por ejemplo, si pongo menos 2, me va a dar 2 por menos 2 más 8, entonces eso me da menos 4 más 8 y eso me da 4 positivo. En realidad estaría calculando el logaritmo de 4 positivo. ¿Ya? Si yo pongo un número menor que 4 o 4 negativo, aquí me pasaría a ser negativo el argumento y ahí le da sintaxis error de nuevo a la calculadora. ¿Ya? Así se calculan los dominios. Y la función exponencial es la mejor también porque la función exponencial, igual que la cuadrática, no tiene restricción, así que siempre van a ser todos los reales. A menos que tenga algún detalle así como medio rebuscado. ¿Ya? Pero por lo general, las comunes y silvestres son con los reales, no tienen restricciones. A menos que la exponencial arriba, justo, tenga una raíz o una fracción metida entre medio. Así, bueno. ¿Ya? Pero así se calcula el dominio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se entendió o no? ¿Más o menos? ¿Algo? Por eso les decía yo hace un ratito de las condiciones. ¿Ya? Acuérdese de las condiciones, ¿no? Y con eso lo va a sacar. ¿Mm? ¿Mm? Ahora la pregunta es, a lo mejor me dicen, ya, ¿y cómo sabemos el recorrido? Voy a... que me hizo una pregunta que no tenía ni ejercicios preparados. ¿Eh? Ah, no, esto no. Ventana. Si sabía que me iba a preguntar esto, tenía algún ejercicio. ¿Ya? También algunas cositas. ¿Ya? Si usted puede ver acá, acuérdese que el recorrido son los valores de X. El recorrido, hay cositas que se repiten siempre. El recorrido de la función raíz siempre son todos los números reales. O sea, los números, los reales desde el 0 hacia arriba, en la raíz. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el dominio puede ser eso, y el recorrido siempre aquí le va a dar desde el 0 al infinito positivo. ¿Ya? Porque nunca le va a dar el resultado, una raíz nunca le va a dar negativo. Entonces la raíz del recorrido es súper fácil. ¿Ya? No sé si eso se entiende. O en el logaritmo, igual el logaritmo también es muy parecido. Voy a poner aquí es igual. No hay logaritmo aquí. Log. Ah, sí está. Log de aquí. ¿Puedo graficar el logaritmo? Ahí sí. Ya. El logaritmo y las raíces son parecidas. Así que, pucha, me hubiesen dicho al principio, hubiesen a lo mejor buscado algún ejercicio para hacer de esto. Ya, porque sí está como muy encima. Ah, ya. ¿Le envío el documento? ¿Les envío el documento? Sí, por favor, Gracias, profesor. profesor. Ya, les envío el documento y quedarían 10 minutos para ir a descansar. Un ratito antes de la... Ojalá que les sirva para el exportar. ¿Cómo se llama? Para el control. Ya, bueno, como les dije hace un rato, no sé, tengo que ir a conversar con la profe. No sé si el otro lunes esté o no esté. Ya. Porque al principio se supone que estoy reemplazando la falta de profe desde acá de Curicó. Y se supone que llegó alguien, hoy día empezó alguien, no lo conversaba. Lo pueden ver aquí el chat, si no se la comparto por WhatsApp. Si alguien no la puede ver. Profe, gracias por todo.
Yo, No. por lo menos, me ha servido mucho. Digo, no sé si nos En- veremos en- la otra semana. He entendido mucho y me ha resultado más claro, mucho más claro. Lo bueno es Eso, que la idea es que sirva. si no los vemos, que le vaya muy bien y gracias por todo. Ya, igualmente. Voy a tratar de que la otra lunes sea lo último, por último, para que antes de la prueba, pues, ya. No, ahí voy a conversarlo. Así que no lo sé. Ya le voy a enviar también lo envié al chat. Lo voy a enviar acá por WhatsApp también, por si acaso. Sí, por favor, porque no nos llega el chat. Sí, Profesor, una claro, duda. y ¿Y cómo dígame. accedemos a los videos Los videos de están en mi canal. del CAP? Sí, Búsquenlo como Cap Curicó. ¿ya? Cap Curicó, web canal de YouTube. Y en la donde dice auditoría matemática, bueno, en matemática en Curicó pasó la misma materia. ¿Ya? Entonces puede ver cualquiera de los dos, pero igual hay algunos que dicen Talca. Ya. ¿Ya? Hay los que dicen Talca, que lo puse en la misma lista de reproducción. También les dije a los estudiantes de acá de Curicó que los pusieran, que vieran eso, que en realidad igual también les servían, pues si la materia es la misma. El programa es el mismo. ¿Ya? A veces Sí. se ven ejercicios diferentes, pero el programa es el mismo. Ya, profesor, muchas gracias. Lo vi como Cap Curicó y por ahí sale, busqué la lista de reproducción.